Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Oyentes amables, ¿qué tal? Este es su programa Educación al Día, que se emite por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co todas las noches a las 7:30, con repetición a las 12 del mediodía siguiente. En esta oportunidad escucharemos las opiniones de los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE y de los dirigentes de los sindicatos filiales y activistas en todo el país. Escuchemos lo relatado, lo comentado en el programa Encuentro, espacio institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Hola, bienvenidos una vez más a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Hoy los saludamos desde el Centro de Eventos Valle del Pacífico, acá en la capital vallecaucana, Santiago de Cali. Durante 4 días, el magisterio colombiano y el sindicalismo en pleno se reunieron para discutir, analizar y debatir los temas coyunturales de la educación pública y el magisterio colombiano. Así que la invitación es para que no se despeguen los próximos 30 minutos, porque les traemos en detalles todo lo que se desarrolló durante la 21ª Asamblea General de FECODE. Y desde este escenario damos inicio a nuestro programa. Mi nombre es Carolina Ávila. Yo soy Raquel López y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. La 21ª Asamblea General Federal de FECODE planteó la hoja de ruta a seguir en materia de política pública educativa y el quehacer de los docentes en los próximos años. 6 comisiones de trabajo enmarcaron los 4 días de discusión del magisterio en materia de salud, financiación, estatuto docente, pedagogía, plan de acción y reforma estatutaria. Exitosa y multitudinaria se puede catalogar la instalación de la 21ª Asamblea Federal de FECODE, que se desarrolló durante 4 días, Carolina. Raquel, y es que este fue un evento que reunió a más de 600 docentes de todo el territorio nacional para analizar, debatir y discutir temas trascendentales para la profesión docente y para la educación pública. En la 21ª Asamblea General de FECODE, que se llevó a cabo en Cali del 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre, inició con un gran acto de instalación que recogió principalmente de manera general las realidades del país, la educación pública y el magisterio colombiano, de la mano de importantes invitados como José Darwin Lenis, secretario de Educación Cali, senadora Sandra Jaimes, Uriel Quintián, presidente de SUTED, Francisco Maltés, presidente CUT, Germán Patiño, presidente Sintrenal, Wilson Sáenz, presidente CUT Valle, entre otros invitados nacionales e internacionales. Fundamental, primero que esta es la máxima autoridad del sindicalismo en Colombia. Hemos dejado asentado ese precedente que aquí primero es buscar la unidad para rodear este presidente que tenemos, que elegimos nosotros los maestros, y por supuesto rodear nuestra Federación de Trabajadores de la Educación FECODE, que como sabemos ha sido víctima del ataque de los gobiernos anteriores.
Esta es una oportunidad de seguir mostrando la fuerza del magisterio, es una oportunidad de seguir mostrando que el magisterio a través de sus ejercicios de la enseñanza y los aprendizajes genera un movimiento pedagógico para repensar el país, para mirar críticamente qué se puede hacer para avanzar. La Asamblea General Federal es la máxima instancia de decisión, discusión y organización de la Federación y este año estuvo conformada por 370 delegados oficiales, delegados fraternales, el Comité Ejecutivo en pleno y representantes del sindicato anfitrión, el SUTEP. Su importancia radica en que fue un espacio donde se decidió la dirección de FECODE para los próximos 4 años, la fecha de elección para el próximo comité ejecutivo, se plantearon reformas a los estatutos de la organización y se debatieron temas trascendentales para la educación y el magisterio en las comisiones en que se trabajaron. Desde la CUT Nacional, desde ya acompañamos las decisiones que tome este Congreso en defensa de la educación pública gratuita a cargo del Estado, por el aumento sistemático del presupuesto para salud, educación, saneamiento y agua potable, también por la reivindicación del Estatuto Único de la carrera docente, que es una vieja aspiración, y por la defensa de la estabilidad laboral de los provisionales. Estamos pidiéndole al gobierno nacional que formalice las plantas, que amplíe las plantas de personal, que ese costo sea cargado al Sistema General de Participaciones. Asimismo, el presidente de la Federación, Carlos Enrique Rivas Segura, en su informe hizo énfasis en reconocer la trayectoria de FECODE de la mano de grandes docentes que han luchado por la educación pública, la paz y la democracia, sumado a lo que hoy se busca con el gobierno del cambio frente a la reforma al Sistema General de Participaciones en pro de la educación pública y el magisterio, y además invitó al trabajo constante del fortalecimiento del movimiento sindical como herramienta de transformación social, palabras que trazaron la hoja de ruta para el desarrollo de esta importante asamblea. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Y en el marco de la 21ª Asamblea General Federal de FECODE hubo un espacio para analizar la coyuntura política nacional e internacional, pero también para analizar el presente y futuro del sindicalismo. Claro que sí, Carolina, por eso en estos 2 paneles que contaron con invitados tanto nacionales como internacionales, sirvieron de insumo importante para seguir trabajando en pro de la educación y el magisterio colombiano. Dentro del desarrollo de la 21ª Asamblea General Federal se presentó el panel referente a política nacional e internacional, que contó con la moderación de la ejecutiva Marta Alfonso y la relatoría de Edgar Romero Macías, secretario de Cultura, Recreación y Deportes, así como con los exponentes Víctor de Currea Lugo, investigador independiente, Carmen Caicedo, vocera nacional Fuerza Ciudadana, Pablo Dávalos, doctor Economía Ecuatoriana, y Carolina Jiménez, docente de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia, quienes abordaron el panorama del mundo frente a la crisis que se atraviesa en materia económica, social y ambiental, y cómo la educación debe posicionarse para comprender las realidades y dar paso a la transformación social. Un momento con la presidencia de Gustavo y con un ministerio que tiene que estar cercano al movimiento docente, al movimiento magisterial y a las necesidades que tiene la población de una educación para cambiar la sociedad. Nosotros tenemos una sociedad que vive en el siglo pasado, ¿no? ¿Sí? Entonces, la forma de modernizar la sociedad es a través de la educación, pero para eso tiene que haber una política de Estado. El mundo vive un escenario post-pandemia bastante conflictivo
En ese escenario post-pandemia muchos jóvenes y niños fueron excluidos del sistema educativo y transitamos a la nueva normalidad sin cambiar instituciones y formas de pensamiento que ameritan esos cambios. En consecuencia, además, en el caso de Colombia hay un escenario de tensión política, se debe reflexionar, se debe pensar hacia dónde se pueden definir esos cambios institucionales. Los panelistas dejaron plasmado importantes conclusiones como siempre tener presente una mirada mundial para una comprensión del mundo de una manera más compleja. Asimismo, entender que la guerra y las decisiones políticas son un asunto de la realidad y afecta a todos en cualquier espacio social, y entender a este gobierno porque el ciclo hasta ahora comienza. Saber que la crisis del capitalismo es producto de las desigualdades, sumado a que el cambio climático es un asunto de vida. Por eso es urgente trabajar de manera imperiosa en cerrar las brechas. Asimismo, dejaron claro que la escuela y la labor docente son la esperanza de cambio en una sociedad. Igualmente, el docente debe tomar la iniciativa y no estar a la defensiva, y reconocen que FECODE es crítica y movilizadora con maestros distintos que trabajan en una escuela como territorio de paz. En el panel Presente y Futuro del Sindicalismo tuvo como invitados ponentes a Luis Bonilla, Otras Voces en Educación de Venezuela, Yolanda Segura, portavoz nacional Estés de Cataluña, Rafael Cuello, exdirectivo de la Federación, y Carlos Rivas, presidente de FECODE, quienes expresaron en un interesante debate la importancia y logros del sindicalismo y cómo debe construirse desde la escuela espacios abiertos para involucrar a toda la comunidad educativa. Se deja sobre la mesa que hay que traspasar las fronteras del sector, no solo luchar desde educación, sino que también ir más allá y unirnos con otros colectivos de otros sectores que están también luchando por sus injusticias, ¿no? Y su precariedad laboral. En este encuentro hicimos una reflexión compartida sobre los desafíos del sindicalismo, acompañado también de un diagnóstico de cuál es el momento actual y al final haciendo algunas propuestas. Además de debatir todos los desafíos de carácter pedagógico, le plantean al sindicalismo en general y al FECODE en particular el desafío de cómo construimos juntos propuestas de contenidos, de plataformas, y eso pasa por fortalecer el movimiento pedagógico en general y armar equipos de debate y discusión. Este panel, que estuvo moderado por la docente María Eugenia Londoño y relator el profesor Omar Arango, integrantes del comité ejecutivo de FECODE, dejó sobre la mesa los siguientes análisis. Pensar que el sindicalismo no lo ha hecho todo y siempre se puede hacer más. Saber que los docentes se han convertido en muchos escenarios en el único referente político del Estado, dejando claro que tras las luchas FECODE es la organización más importante que tiene Colombia. Asimismo, tener en cuenta narrativas y expectativas de los jóvenes para aprender a dialogar con ellos sobre el sindicalismo. Por eso los maestros deben incursionar en generar contenidos y conquistar a las nuevas generaciones, dejando en evidencia sus luchas para permear del movimiento a toda la sociedad, y tener en cuenta que el capitalismo va por la destrucción de la escuela presencial. En este sentido, se debe seguir luchando por condiciones laborales dignas y demostrar siempre que el sindicalismo está del lado del pueblo. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Y 6 comisiones de trabajo enmarcaron los debates y discusiones que durante 4 días dieron los más de 600 docentes asistentes a este importante evento. Raquel, por eso la 21ª Asamblea General Federal fue un espacio propicio para abordar temas cruciales para el gremio y la educación pública.
Reforma al Sistema General de Participaciones, ampliación de plazas educativas, política pública enmarcada en infraestructura y el cumplimiento de los acuerdos son solamente algunos de los temas tratados en la Comisión de Políticas Públicas Educativas. A continuación hablaremos con el profesor Luis Enrique Rodríguez. Él es delegado oficial de esta comisión y nos va a hablar un poco acerca de lo que se ha hablado frente al tema del Sistema General de Participaciones. Bienvenido, profe. Muchas gracias. El Sistema General de Participaciones tiene por objeto que se apropien los recursos, por lo menos para los próximos 10 años, en lo que tiene que ver que sean unos dineros progresivos para la inversión en educación, de tal manera que se pueda cerrar las brechas que hoy tenemos en Colombia. Y en ese sentido, entonces, el Sistema General de Participaciones debe garantizar los dineros para infraestructura, para cobertura, para canasta educativa y en general en todo lo que tiene que ver con el accionar de la escuela. El cumplimiento de los acuerdos debe ser el primer punto que debe quedar establecido para el año entrante, para el 2023, dentro de la solicitud de los pliegos de peticiones que va a presentar FECODE ante el gobierno actual. Pues allí en ese pliego de peticiones recordarle que se debe dar cumplimiento a la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones como punto fundamental para la financiación de la educación pública. La ampliación de la planta educativa es muy importante, quizás es de los puntos más importantes también. Primero porque se ha discutido acá que es necesario que el gobierno entre a nombrar los 37.000 docentes que pasaron el concurso y que hacen falta. Y segundo, también se abordó el tema de la relación estudiante-docente. Nosotros allí desde la parte de infraestructura denotamos la necesidad que tiene el gobierno de invertir más en nuestras instituciones, en las plantas físicas, en la capacitación de maestros, en la comida de nuestros estudiantes. Denotamos que en nuestro país, en la mayoría de departamentos, la infraestructura está demasiado carente de muchas posibilidades para que nuestros estudiantes tengan una buena calidad educativa. Y en este momento me encuentro en la Comisión del Movimiento Pedagógico, en donde se están hablando 4 temas trascendentales para esta comisión, los cuales tienen que ver con Escuela Territorio de Paz, Movimiento Alternativo Pedagógico, Proyecto Alternativo Pedagógico y también los retos y perspectivas del movimiento pedagógico. En la Comisión del Movimiento Pedagógico me acabo de encontrar con el profesor Carlos Chalaput de Nariño, que nos va a contar acerca de los planteamientos frente al tema de Escuela Territorio de Paz. Cuéntenos qué se está discutiendo frente a este tema. Sí, uno de los puntos importantes es que en la Escuela de la Ruralidad necesitamos llegar a esa paz total, pero eso se consigue si el Ministerio de Educación Nacional debe entregarle 3 hectáreas mínimo de terreno, por ejemplo, para las instituciones de carácter agropecuario, donde se dé la soberanía alimentaria que nos permita la seguridad alimentaria en nuestras comunidades. Y lógicamente también hemos dicho que el 30-20 debe desaparecer. Otro de los temas que se está abordando en esta comisión son los retos y perspectivas del movimiento pedagógico, en donde precisamente se está hablando de un currículo emergente. Justamente en este momento me encuentro con la profesora María Luz Ramos, que nos va a ampliar un poco más el tema. Bienvenida, profe. Muchas gracias. Hablar de un currículo emergente es pensar en una escuela emergente, que se hace vigente y necesaria después de la pospandemia. Ese currículo emergente tiene unas preguntas para la escuela y la sociedad. ¿Qué está en disputa en la escuela y en la sociedad? La emergencia quiere decir cambio de paradigmas, cambio de currículos y no cosas predeterminadas, sino construidas en los territorios. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios.
En cuanto a experiencias pedagógicas, en esta comisión se ha dicho que el maestro es un portador y productor del saber pedagógico y por ende está en la capacidad de leer su territorio y crear alternativas y estrategias pertinentes, lo cual lo convierten en un geopedagogo. En la Comisión del Estatuto de la Profesión Docente, un tema trascendental para el magisterio, se analizaron puntos importantes como la revisión de las propuestas de FECODE en 2013 en Paipa y 2017 en Medellín, referente al proyecto del Estatuto de la Profesión Docente y un proyecto presentado por el actual Comité Ejecutivo en 2020. Se estudiaron cómo podrían quedar los nuevos escalafones y se expuso sobre el respeto a los derechos de cada estatuto, entre otros temas. Aquí estamos construyendo un nuevo estatuto donde todos y todas nos sintamos representados y que nos convenga en un futuro también a los nuevos maestros que se vinculen a esta hermosa profesión. Hemos presentado varias ponencias para anexar cosas, para corregir cosas, porque la idea es elaborar un documento que recoja todas las necesidades del magisterio colombiano. Pero hay 4 puntos fundamentales que son el tema del ascenso y la reubicación salarial de nosotros los maestros que somos del 1278 y también la evaluación de desempeño que se nos hace anual, el otro el concurso docente. El 4º punto es que debemos estar en una igualdad de condiciones en la nivelación profesional. La evaluación de desempeño sigue establecida allí, mirando entonces cómo se va a solucionar también esa parte de acuerdo a lo tratado en Paipa y tratado en Medellín. Aquí se recupera pues y se va a incluir nuevamente dentro del borrador que hay en estos momenticos para poder sacarlo adelante en este gobierno Petro. En esta comisión además se plantearon las garantías para la movilidad dentro del escalafón, se analizaron las condiciones de la evaluación de desempeño y se discutió sobre el respeto de las condiciones y reivindicaciones a cada estatuto, pero sobre todo lo que pasará con los etnoeducadores respecto a sus prioridades. En el transcurso de la 21ª Asamblea General de FECODE se llevaron a cabo las distintas comisiones de trabajo. Específicamente acá en el Centro de Convenciones Valle del Pacífico se trató la de salud, seguridad y salud en el trabajo y el FOMAC. A continuación, algunos de los temas que se dejaron plasmados en medio de esta comisión tan importante como para sus beneficiarios. Asimismo, las sanciones significativas para quienes incumplan estos contratos de servicio de salud, el pago oportuno de las prestaciones sociales del magisterio junto a sus cesantías y sobre todo las garantías para una seguridad y salud en el trabajo. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Y con la participación de 51 delegados oficiales y 46 fraternales, la Comisión Estatutaria debatió durante 2 días y 1 en plenaria las reformas que guiarán el quehacer sindical en los próximos años. Voy a contarles solamente 2 propuestas importantes que se plantearon dentro de esta comisión. La primera es incluir el derecho de cuota dentro de nuestros estatutos. ¿Qué nos permitiría eso? Nos permitiría garantizar la elección de mínimo 5 mujeres dentro de la junta directiva de FECODE. Otra propuesta que pasamos es que nuestros dirigentes puedan estar durante 4 años ejerciendo el cargo de directivos. ¿Qué nos permitiría esto? Esto nos permitiría una renovación generacional. Otro de los temas que se trabajó en la reforma estatutaria fue el artículo 1 de los estatutos que dice del sector público o privado. Algunos compañeros propusieron para cambiar
modificar, eliminar la palabra privada. Artículo 20, por ejemplo, que aumentar de 15 delegados a 17 ejecutivos de FECODE. Artículo 21, vicepresidencia, donde dice el segundo cargo de vicepresidente, modificarlo por Secretaría de Etnia, Derechos Humanos y Medio Ambiente. Dentro de ese mismo, el artículo 22, que ya no sean por 2 periodos elegidos, sino por un periodo. Informe financiero, pliego de peticiones y plan de acción son los temas abordados en la Comisión Sexta que trata sobre estas temáticas. Y precisamente el próximo año, a finales de febrero, se presentará el pliego de peticiones. Pero vamos a ver qué se ha dicho en esta comisión sobre este tema. Bueno, lo primero es que la comisión reafirma que vamos a presentar pliego de peticiones en el año 2023, a más tardar el 28 de febrero. Lo segundo es que el primer punto a plantear en el pliego es el cumplimiento de los acuerdos de los años anteriores que al día de hoy no se han cumplido. Y a partir de allí vienen una serie de ejes temáticos que hemos trabajado en los diferentes pliegos, uno sobre política educativa y financiación de la educación, el proceso que debemos desarrollar sobre el nuevo estatuto de la profesión docente. Tenemos también allí el tema de salud y seguridad en el trabajo, el tema de bienestar laboral, el tema en general de derechos de carrera y dignificación de la profesión docente son los puntos centrales que tendremos en este pliego de peticiones del año 2023. En cuanto al informe financiero, podemos comentar que recibimos el informe de FECODE de todo el manejo presupuestal y de todo el manejo de gastos e ingresos que se realizan en la Federación. Notamos como comisión que hay un manejo transparente y adecuado de los recursos. En cuanto al plan de acción, estamos esperando a que todas las mesas terminen para complementar nuestros derroteros en aquellas acciones, valga la redundancia, que debemos llevar a cabo desde la Federación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. Bueno, Carolina, y hemos llegado al momento más esperado de nuestro programa, que es el editorial de nuestro presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Así que es momento para darle paso al profesor Carlos Enrique Rivas Segura. Un especialísimo saludo para todos los compañeros maestros y maestras. Estamos en la 21ª Asamblea General de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Estamos contentos de encontrarnos con los compañeros delegados oficiales y con los fraternales en eventos de carácter internacional. Pudimos traer varios panelistas para que discutiéramos sobre política pública nacional e internacional y también sobre la importancia del movimiento sindical hoy y en el futuro, las perspectivas que tenemos del movimiento sindical. Ha sido muy variada la discusión en las diferentes comisiones, han participado los compañeros y han traído sus ponencias para colocarlas en cada uno de los referentes, para discutir con el magisterio y para sacar las mejores conclusiones. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación es una organización que tiene reconocimiento a nivel nacional y desde luego que hoy, que cumplimos una gran labor, una gran función, ayudando a elegir al gobierno de Gustavo Petro, aquí estamos delineando las actividades gruesas, como la posibilidad de una política pública educativa que garantice mayores recursos, que garantice la accesibilidad a la escuela, que los niños y niñas y los jóvenes los podamos tener a todos en la institución educativa, que el conocimiento y el saber, que ese acuerdo que tenemos con el presidente Gustavo Petro de crear una sociedad del conocimiento sea posible, que haya alimentación, que haya transporte para los estudiantes de Colombia, que haya tecnología, que haya las mejores condiciones en las instituciones educativas y que los maestros de Colombia tengan la dignidad, el reconocimiento, el aprecio que tiene la sociedad, pero necesitamos que este gobierno, que conoce el trabajo que desarrolla FECODE, entienda que nosotros nos la jugamos por un proyecto político, pero también por un proyecto de carácter educativo. Mantenemos, como mantiene el gobierno, su autonomía y su independencia, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación también, pero tenemos un contacto, tenemos un encuentro, y es el encuentro de la democracia. Gustavo Petro y nosotros, desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y la compañera Francia Márquez, es una mujer que va a ayudar a construir una nueva fenomenología
política en Colombia. Compañeros maestros, es muy importante contarles que este no es solo un encuentro desde el punto de vista pedagógico, del conocimiento, del saber, sino delinear las actividades más importantes. Vamos a definir lo que tiene que ver con discutir con unos insumos que recogimos, estatuto de la profesión docente, reforma estatutaria, en el caso concreto de la Comisión de Salud, seguir defendiendo la Ley 91 de 1989, que es una de las piezas claves en la defensa de los derechos que hemos conquistado los maestros y maestras. Vamos, compañeros y compañeras, a decirles que en esta Asamblea Federal hemos demostrado la unidad. Así tengamos diferencias entre nosotros, pero las diferencias no son fundamentales, son diferencias que podemos tramitar. Vamos a discutir para fortalecer cada vez más la organización sindical más grande, más combativa, que defiende la vida, la paz y la democracia. Compañeros maestros, aquí arrojaremos los mejores resultados para el bienestar de los maestros y para una conexión con el gobierno nacional para mejorar las condiciones en la escuela, en la sociedad, en el conocimiento y en el saber. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.